Estimados estudiantes, vamos a dar inicio a la clase de hoy, 9 de enero. Bueno, vamos a ver. En primera instancia, déjenme ver, ya les estuve yo ahorita indicando, ¿cómo que se llama? En el chat grupal sobre, espérense un ratito, déjenme buscar acá internamente para dejarle ya todo listo, sobre las actividades que estaban en el aula virtual pendientes. Ya la encontré. Tengo algunas ventanas abiertas. Vamos a ver, compartir pantalla. Por aquí tenemos. Ya. En primer lugar, ay no, espérense un ratito, espérense. Ese es seminario de titulación. Espérense un segundo. Bueno, nosotros habíamos quedado en la parte de metodología. Eso fue una de las últimas tareas que habíamos solicitado el año anterior. En esta ocasión estamos recordándoles de que en la unidad número 4 vamos a ubicar una tarea que era el identificar cuál era la revista a la cual estamos nosotros tomando de referencia para hacer nuestro trabajo científico, para la redacción y la difusión del trabajo científico. ¿Ya? Ok, espérense un segundo. Estaba trabajando algo de séptimo, de séptimo nivel, y tenía todo abierto. Tenía en la cabeza que estaban ahorita con los de séptimo. Déjenme encerrar esto. Aquí les estaba haciendo a los chicos de séptimo semestre ya las diapositivas que ellos tienen que hacer, pero para titularse, ¿no? En el caso de ustedes también podría facilitar, podría hacer un bosquejo semejante a aquello para que ustedes pues puedan exponer sus artículos científicos de una forma mucho más, qué sé yo, más pareja, más uniforme, ¿ya? Pero es importante recordar que dependiendo de la revista, depende de la estructura que ustedes tienen que desarrollar. Un segundo. Mientras tanto, me podrían decir si ustedes ya tienen definido las revistas a las cuales ustedes van a estar trabajando. La semana pasada estuve haciendo revisión de aquellas personas, aquellos estudiantes que ya tenían un adelanto de sus trabajos de investigación. Ahorita voy a verificar quiénes eran también. Por cierto, también les ubiqué aquí algunas referencias bibliográficas que pueden ayudarles a ustedes con los trabajos que están desarrollando de investigación. ¿Ya? Por decir, por coger uno de ellos. Aquí tenemos información que son de países latinoamericanos, pero que tienen fecha 2023, lo cual pues nos es válido. Tenemos que ver si es que el tema que tienen cada uno de estos documentos están vinculados con los temas que ustedes han optado para poder desarrollar sus trabajos de investigación. También pueden coger de referencia estos mismos información, porque hay muchos de ellos que son tipo artículos científicos, en donde se nos expone también una forma diferente
de entregar la información. Ustedes saben que ya les he mencionado en algunas clases anteriores, de manera presencial, esta vez de manera virtual, tienen para todo artículo científico, lógicamente vamos a empezar con el tema, con el título. En este caso sale de esta manera porque esto es ya de una revista. En el momento que ustedes escojan, si es que todavía no han escogido la revista con la cual ustedes quieren pues mantener ese formato, por lo general en la misma página de la revista está para que ustedes descarguen una plantilla en la que ya viene parecido a lo que ustedes ven, ya viene ubicado el nombre de la revista, con la cual pues ustedes van a guiarse. En segundo lugar, miren, esto de aquí define que es un artículo de revisión. Artículo de revisión bibliográfica es lo que la mayoría de ustedes está desarrollando. ¿Qué significa eso? Significa que ustedes, en su mayoría, van a hacer un estudio bibliográfico. Van a consultar información de otros autores que sea actualizada y en base a eso ustedes la van a analizar y van a poner su criterio o su aportación. En un artículo científico se ve mucho, o una investigación, que ustedes consideren bastante la información o investigaciones previas de otros autores para darle mayor fundamento científico, para darle mayor seriedad, para que la persona que los lee dice, bueno, esta persona ha considerado 20 autores diferentes para hacer este artículo científico. Ojo, 20 es la cantidad de citas bibliográficas que yo les estoy diciendo o indicando a ustedes de que realicen, porque realmente las revistas te piden mínimo 40, 50, 60 citas bibliográficas. Pero como nosotros es una mini investigación y es un simulacro de artículo científico, que quizás muchos de estos artículos o trabajos que ustedes van a hacer de investigación van a tener potencial para ser publicables, pero hay que fortalecerlos, modificarlos, agregarles más fuentes bibliográficas, ponerle más cosas, pero eso ya es un trabajo adicional fuera del aula de clases, que ustedes también podrían estar desarrollando. Valdría la pena que los trabajos que ustedes vayan a desarrollar, que son de investigación, no solamente culminen con la nota y con la aprobación de la asignatura, sino que ustedes se animen a fortalecer ese trabajo y a continuar para, eh, qué sé yo, complementándolo para que realmente ustedes puedan aspirar a tener o enviar ese artículo científico, con la esperanza de que pues la revista considere que los parámetros de la estructura, por ejemplo, si se hayan cumplido y en base a eso pues ustedes tengan su primer artículo científico. Es interesante que dentro de sus hojas de vida o sus currículums ustedes puedan presentar este tipo de cosas adicionales que quizás otra hoja de vida no tenga. Eso es interesante porque es una ventaja competitiva que ustedes van a tener en el campo laboral. Por otro lado, lógicamente, todo artículo empieza con el tema. El tema no tiene que exceder más de 15 palabras, tiene que ser atractivo e interesante y tiene que plasmar lo que se dice o lo que se incluye dentro de la misma redacción de este artículo, dentro de la investigación. El tema es como una pequeña síntesis muy breve de lo que más adelante van a ver. Yo no puedo estar hablando de incubadoras de negocio y adentro del contenido no menciono nunca las incubadoras. ¿Sí me entienden? Siempre el tema tiene que estar relacionado con las variables o la temática que se anuncia en el tema y que tienen que estar incluidas. Después de aquello, pues vienen los autores, ya les he mencionado en ocasiones anteriores que por el momento ustedes, no importa el orden que ustedes se pongan, pero en algún momento el orden sí va a ser importante y ustedes son los que van a tener que escoger cuál de los dos o los tres participantes de este grupo con el que ustedes están trabajando ha aportado más y quién ha aportado menos. Dependiendo de eso va a ser la ubicación de los autores. Siempre el autor que más ha aportado a la investigación y a la redacción del artículo científico es el que se pone de primero. Y así sucesivamente por orden, ¿ya? El resumen. El resumen, toda revista les va a pedir. El resumen obligatoriamente tiene que tener el objetivo de la investigación. ¿Ustedes investigaron con qué objetivo? Para diagnosticar, para analizar, para conocer. Bueno, hay un sinnúmero de verbos en infinitivo que ustedes pueden utilizar, pero tienen que ubicarlo dentro del resumen. Otra cosa también, por ejemplo,
aquí tienen, en este artículo, dice, este artículo propone una revisión sistémica de la literatura sobre la evaluación de desempeño a nivel global. Entonces, ese es el objetivo de este artículo, la revisión sistémica de literatura sobre desempeño de las incubadoras. Ahí le faltaría incluso, ¿ya? Allí viene, después del objetivo, qué metodología se utilizó. La metodología que ellos utilizaron en este caso fueron la revisión de 75 artículos de fuente de datos de alto impacto como son Scopus y Web of Science hasta el 2021, ¿ya? Entonces, en la metodología, ustedes tienen que plasmar cuál es el método que ustedes utilizaron para recopilar la información que está dentro de este artículo, ¿ya? Bueno, ahí dan detalles de que se identificaron 7 tipos de evaluaciones, ponen cuáles son las 7 tipos de evaluaciones. Esto es parte del resultado de la investigación de, en este caso particular, de los 75 artículos que ellos revisaron, que estos dos autores, este autor Daniel y este autor Oscar, revisaron. Entonces, pues dentro de ese análisis obtuvieron como resultados 7 tipos de evaluaciones que se repetían y ahí están ubicadas. Estas evaluaciones aquí, como les mencionaba, serían el resultado de la investigación. Entonces, nuevamente, recapitulando, hasta allí tenemos el objetivo de la investigación, tenemos la metodología que se utilizó para recopilar información, tenemos los resultados obtenidos y al final también viene o se podría poner lo que son las conclusiones, los principales resultados y las principales conclusiones, porque en muchas ocasiones tenemos muchísimas preguntas y muchísimos resultados, simplemente tenemos que ver cuál de tanta información nosotros podemos plasmar. ¿Ya? Las conclusiones son, en este caso, en este ejemplo, en cuanto a la teoría se encontró una gran dispersión para determinar, se propone una agenda de investigación, algo bastante sencillo. Ojo, es un resumen, aquí no es que plasman todas las conclusiones, todos los resultados y en detalle, en forma específica, cómo aplicaron la metodología, nomás en forma muy resumida, porque es un resumen. Entonces, cualquier revista les va a pedir un resumen. Y en el resumen, recuerden siempre que algo que no se puede mover, no importa la revista que sea, es ubicar objetivos, metodología, las conclusiones, bueno, los resultados principales y las conclusiones principales. Son 4 cosas que obligatoriamente tienen que estar dentro de la información que ustedes van a estar plasmando en cualquier artículo científico o en cualquier trabajo de investigación que les pida un resumen, eso es lo que tiene que contener. Ahora, lo único que va a diferenciar de una revista a otra es el tamaño. ¿Sí? O sea, ¿cuántas palabras tienen que ir incluidas en el resumen? Hay revistas que dicen 200, hay revistas que dicen 250, hay revistas que dicen 300. Eso dependerá de la revista que ustedes escojan. Por eso para mí es tan importante que a estas alturas ustedes ya hayan definido, ya hayan escogido una revista y ya hayan descargado ¿cómo es que se llama? La plantilla y sobre esa plantilla ustedes estén trabajando. ¿Mm? El resumen es algo que se hace al último. Pueden hacerlo ahorita, pero siempre tienen que al final, luego de haber terminado el artículo, volverlo a revisar y constatar de que lo que pusieron allí en metodología se cumpla dentro de la parte de metodología que ustedes han desarrollado después. Puede ser que en la marcha, en el momento que estaban haciendo la investigación, se dieron cuenta de que necesitaban otro tipo de metodologías diferentes a las que al inicio le pusieron el resumen. Entonces el resumen es algo que siempre, aunque lo puedan hacer desde el inicio, es más recomendable que lo hagan al final o que lo actualicen al final. Porque al final es que ustedes ya tienen los resultados, al final es que ustedes ya tienen las conclusiones y al final ustedes han confirmado que esa metodología sí fue suficiente, la utilizaron. Lo único que no cambia es el objetivo, porque el objetivo va a estar presente desde el inicio hasta el fin de su trabajo de investigación. ¿Ya? De allí vienen lo que son las palabras claves. ¿Por qué les estoy explicando todo esto? Porque ustedes ya tienen que empezar a redactar con este tipo de formatos. Ya la siguiente semana van a empezar las exposiciones, por lo menos del adelanto que tengan. ¿Ya? Entonces,
pues acuérdense que la exposición final será en la semana o el día del examen, en donde ustedes tienen que exponer sobre, sobre su investigación a través de este formato de artículo científico. Después, como yo mencionaba, vienen lo que es palabras clave. Estas palabras claves depende de la revista. Hay revistas que dicen que solamente son 3 palabras, hay revistas que dicen que son 5 o 6 palabras, entonces ustedes tienen que ajustar a esa revista. Por eso es tan importante que definan la revista y que descarguen pues cuál es el formato, la estructura que ellos proponen. Bueno, por acá tenemos en inglés lo mismo, eso también lo hacen al final. Siempre yo recomiendo que para traducir en inglés tenemos Google Traductor, ¿no? Pero yo les recomiendo, yo les he recomendado en anteriores ocasiones que busquen este traductor. A nivel científico es más óptimo, te traduce mejor que el Google Traductor. Entonces, una vez que ustedes ya tengan la información o ya tengan el resumen, ustedes simplemente lo ponen clican aquí el texto, cortan, pegan y automáticamente pues les traduce en inglés. Put here the summary of this article. Entonces, ya con esto ustedes se ayudarían en el sentido de ubicar tanto el abstract como las palabras claves o el keyword dentro de lo que ustedes ya ubicaron en la parte inicial. Insisto, esto se hace ya al final, ¿ya? Después, en este caso, miren, pusieron también en portugués. Nosotros, bueno, depende de la revista, pero la revista por lo general les pide a ustedes una simple traducción, ¿ya? Por lo general es en inglés, ¿ya? Depende de la revista. Hay muchas revistas de Brasil, bueno, ustedes también pueden aspirar y chequear aquello. Este aquí es porque la revista está pidiendo clasificación o código GEL, ¿ya? Este código GEL, ustedes también lo pueden ubicar. Miren, por ejemplo, la revista de Casa Energía también pide código GEL. Este código GEL ustedes lo sacan de las mismas palabras claves. Hay un sitio, por ejemplo. Si ustedes quieren, me pueden ir interrumpiendo. Código. Código GEL para las claves. Y automáticamente es de la universidad, aquí está, es de la UNAM de México, que ahí tienen la clasificación GEL de Universidad Nacional Autónoma de México. Y aquí ustedes pueden ver, a ver, el tema que yo hago es de microeconomía, no, es de la historia del pensamiento, metodología económica, bueno, ahí ustedes van analizando microeconomía, precios, economía internacional, finanzas, economía financiera. Entonces ustedes van ubicando y buscando por aquí a la de administración, pero estatal. Vamos viendo por acá, salud, educación. Puede ser que el tema de ustedes esté relacionado con la educación, porque están hablando, algunos temas de ustedes están hablando sobre la predisposición del estudiante de tal carrera, de la nuestra o de la universidad, para emprendimiento. Entonces tiene que ver mucho con educación. Puede ser que el código que ustedes busquen sea este I2, que significa educación, ¿ya? Puede ser también considerado como bienestar, porque los emprendimientos ayudan a incrementar el nivel de vida, la calidad de vida, generar ese bienestar en general. Puede ser I31, ¿ya? Ustedes tratan de buscar dentro de su tema, dentro de las palabras claves, cuál de estas temáticas generales podría estar vinculado o no al tema de ustedes. Y después de aquello, ustedes identificando, ya saben que es la letra con el número o con los números, lo que están ubicando directamente o identificando cuál sería el famoso código GEL que ciertas revistas piden, no todas las revistas piden. Ojo con Hola, eso. Dígame.
Hola, buenos días, ingeniera. Buenos Disculpe, días. por ejemplo, yo estoy realizando con Sinergia y tengo el ejemplo que usted dice. Por ejemplo, en mi caso, ¿cuál debería de buscar en base a al título o solo a las palabras claves del código? A las Porque, o palabras sea, claves. Mira, ustedes pueden vincularlo tanto al título como a las palabras claves, pero acuérdense que las por palabras ejemplo, claves se sugieren que mire, no sean parte del título. yo tengo, bueno, mi título es Factores que impiden la digitalización de emprendimientos de los pequeños comerciantes de la ciudad de Puerto Viejo. Y palabras claves tengo innovación, estrategia, tecnología, economía y planificación. Debería de poner 5 códigos. Exactamente. Tienes que buscar qué código más o menos se acerca a esas palabras claves, a lo que tú quieres ubicar. A veces, incluso, puedes encontrar unas palabras un tanto diferentes, pero que tú analizando esta lista de código ya dices, esto como que me puede servir, porque sea como sea está vinculado, entonces ubicas y cambias, modificas la palabra clave por la que está acá, ¿ya? Porque este código YEL tiene que estar Ah, tengo vinculado que cambiar la palabra a las clave. palabras clave. Dígame, Kenny. mm, o sea, tiene que ser, o sea, si acá encuentro una palabra similar, debería de cambiarla en mi trabajo para copiar la palabra de acá de la Universidad UNAM. Sí, eso es verdad. Ya entiendo. Listo, era eso, gracias. Igual les estoy poniendo el enlace en el grupo para que se les facilite a aquellos que la revista les está solicitando, les está pidiendo el código YEL, ¿ya? Porque no toda revista les pide. Entonces, Eka Sinergia sí pide y ustedes tienen que buscar acá. O sea que van a poner la palabra clave, pero también van a poner código YEL y van a poner la letra con los números. Y esa tiene que estar en correspondencia con las palabras claves que ustedes pusieron, ¿ya? Por ejemplo, mira, administración de empresas en parte tiene que ver un poco con el tema que me estabas diciendo tú. Puede ser que tú pongas administración de empresas y código YEL M1, ¿ya? Creación de empresas, acá también para los que tienen que ver con emprendimientos recientes, ¿ya? Gestión de personal, bueno, ahí ustedes van viendo economía de empresas, publicidad, marketing, estrategias de empleo, gestión laboral. Por aquí tiene que haber algo que tenga que ver con innovación, con nuevos procesos. Es cuestión de buscar e identificar cuál de ellos más o menos se adaptaría y poderlo poner dentro del código YEL. Recuerden, algo que aprovechando lo que Kenny nos estaba diciendo, recuerden, por aquí tenemos la revista Casa Energía, por si acaso. Recuerden que cuando ustedes buscan una revista, lo primero que tienen que ustedes hacer es ver de qué se trata la revista. Por ejemplo, esta revista nuestra, que se llama Eca Sinergia, aquí hablan que es una revista de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas. Entonces, las temáticas que están relacionadas o las temáticas que ellos, aquí están, miren, temáticas que ellos aceptan son temáticas en economía, contabilidad, administración de empresas y afines. Cuando habla afines, habla que también incluyen temas de turismo y de gastronomía que tienen que ver con empresas sin chimenea, ¿ya? Eh, y también en esta parte de acá arriba, ustedes van a ver equipo editorial, archivos sobre la revista, plantillas. Por ejemplo, hay algunas que dicen la plantilla aquí, otras que la plantilla la ponen en este costado de acá, en el lado izquierdo, en el lado derecho, ¿ya? Entonces depende de donde ustedes busquen las plantillas. Entonces aquí hay una plantilla para los autores y esta plantilla no solamente que aquí está el ejemplo, ¿ya? Sino que al final me da la opción para poder descargar esta plantilla, ¿ya? Otro, Buenos días, buenos Virginia. días. O sea, esa plantilla también podría ser para nosotros directamente, o sería, porque dice Debe, plantilla para autores. mande. O sea, la plantilla sí nos serviría así, esa. Si vamos a escoger esa revista de la universidad. Claro, claro, toda plantilla, toda revista tiene que tener una plantilla y una estructura. Entonces ustedes descargan la plantilla, en el momento que descargan la plantilla, vamos a ver, ya la descargo, esa plantilla ya viene con todo incluido, ¿ya? Miren, esta es la plantilla. Es simplemente para rellenarla, ¿ya? Por ejemplo, aquí ponen título de artículo, ¿es de investigación o es de revisión?
investigación, todos ustedes van a hacer investigación, pero algunos van a hacer investigación de campo porque están haciendo en estos momentos, y algunos me han pasado información incluso, que ya realizaron sus entrevistas o que están haciendo un levantamiento de información a través de encuestas, ¿ya? Entonces, esto va a ser un artículo, cuando es investigación de campo, acuérdense en que campo es porque ellos se trasladan, buscan información de fuentes directas, de fuentes primarias. Eso es un tipo de artículo de investigación, porque va a tener un resultado en base a esas respuestas, ¿ya? En cambio, cuando es un artículo que también es de investigación, pero se lo denomina artículo de revisión, es porque ustedes no van a salir a buscar información en los emprendedores, en los estudiantes, en los directores de la unidad de investigación, en las universidades, sino que ustedes lo que hacen es una revisión bibliográfica. O sea, investigan solamente literatura, investigan solamente artículos o tesis realizados en el Ecuador o fuera del Ecuador con respecto a la temática que ustedes han escogido. Entonces, lo primerito es eso, que ustedes identifiquen, por lo menos con esta revista. Lo primero les pidan a ustedes qué tipo de artículo es. Si es de investigación, o sea, de campo, en donde hicieron encuestas y entrevistas, o fue un tipo de artículo de revisión, en donde es revisión bibliográfica, ¿ya? La mayoría de ustedes tienen revisión bibliográfica. Y aquellos, nuevamente, que han hecho encuestas y entrevistas y han tenido que trasladarse y extraer esa información, es tipo de artículo de investigación. Ahora, aquí, por ejemplo, tienen el título en inglés y en español, les dicen hasta el tipo de letra, el tamaño también, y que está con negrillas, centrados, todo ese tipo de datos lo da la revista. Hay revistas que dicen que no, que son solamente tamaño 12, ¿ya? Y que están todos a la izquierda, a la derecha, en medio, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que ustedes vean en la revista les va a servir para que ustedes elaboren sus artículos. Es más, en el momento de exposición, parte de la exposición es identificar qué revista ustedes han considerado para el formato, para la estructura. En base a eso, hay revistas incluso que tienen hasta el logotipo ya ubicado en el momento que ustedes descarguen. Los autores, como yo les mencionaba, por orden, eso también se hace al final. Ahorita pueden poner cualquier orden, pero al final ustedes se reúnen y pueden pues chequear quién dio más y quién dio menos en la elaboración de este artículo para ver qué lugar ubica. Esto de aquí no simboliza o no les implica alguna afectación en la calificación, ¿ya? Simplemente es para ver cuál es el orden que ustedes han tenido. El código ORCID, algunas revistas no la piden, otras sí. Ustedes ya tienen, porque fue una de las tareas finales del medio ciclo que realizaron. El código ORCID lo ponen acá. Esto de afiliación o a veces dice filiación, déjenme ver si lo hago más grande. Esto tiene mucho que ver con ya. Esto tiene que ver con la institución a la cual ustedes pertenecen, en este caso, Universidad Técnica de Manabí, Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, el departamento es de Administración de Empresas o carrera de Administración de Empresas, como ustedes quieran poner, ponen Puerto Viejo y ponen Ecuador, y ponen sus correos, de preferencia los correos institucionales, ¿ya? Aquí en esta revista solo aceptan 4 autores, pero hay muchas revistas que aceptan menos o más, dependiendo de la magnitud de la investigación. Mientras más elaborada sea la investigación, más abarcadora, pues hay la oportunidad de ingresar más autores. Ustedes, su investigación es una mini investigación simplemente para que conozcan cuáles son todos los procesos. Por eso es que solamente se les está pidiendo menos cantidad de autores dentro de la bibliografía, que esas preguntas de encuestas y entrevistas tampoco sean tan extensas, ¿ya? ¿Para qué? Para que nomás sí simbolice o sinteticen la información que necesitan, pero que no sean tan detallados para que no sea tan extensa el trabajo que tienen que hacer, ¿ya? En este caso específico de la revista Casinergia, están hablando de que el texto tiene que ser justificado. Acuérdense que nosotros manejamos normas APA séptima edición para todo tipo de
de escrito científico, de informes, de proyectos, pero en las normas APA séptima edición se menciona de que tiene que estar alineado a la izquierda. Pero a pesar de que esta revista también utiliza las normas APA séptima edición para lo que son las referencias bibliográficas y la bibliografía, el contenido tiene que ir justificado, ¿ya? Entonces, esto es un ítem que va en contradicción a las normas APA, pero son las normas de la revista. Entonces, ustedes tienen que adaptar el contenido a las normas de la revista. Eso les mencionaba, que por eso cada revista tiene sus normas de forma diferente. Así que ustedes se adaptan a las normas y a la estructura de la revista. Aquí mencionan 250 palabras, no más. Ese es el máximo. Pueden ser menos, pero no más. Este es el límite. Y nuevamente lo que yo les mencionaba, no puede faltar el objetivo de la investigación, la metodología, los resultados y conclusiones. En forma concisa y clara significa lo principal, lo más relevante, no todos los resultados, no todas las conclusiones, ¿ya? Si se realizan siglas, si se utilizan siglas, debe ubicar el significado entre paréntesis, ¿ya? No se permite citas bibliográficas ni abreviaturas. Por lo general, siempre en la parte del resumen, ni siquiera se utiliza siglas, pero esta revista sí lo permite. Por eso les digo, depende mucho de la revista, ustedes tienen que adaptar los contenidos, ¿ya? Lógicamente, no se permiten citas bibliográficas porque este resumen lo hacen ustedes con sus propias palabras y en consideración de todo lo que han desarrollado dentro de su investigación plasmado en el artículo científico. Por eso, como les digo, por lo general siempre se hace el final. O si lo hacen ahorita, es como una especie de borrador que saben que al final tendrán que ajustar. ¿Listo? Por aquí, por ejemplo, esta revista habla que las palabras claves tienen que estar, ya, ojo, palabra clave dice negrita, mayúscula, esto que está aquí es solamente para lo que es el título de palabra clave, ¿ya? Si se dan cuenta, está en negrita, está en mayúscula, está en tamaño 12 y está alineado a la izquierda. Pero para las palabras, si se dan cuenta, las palabras no están en negritas, ¿ya? Pero sí se incluye que la primera palabra va a ser en mayúscula, todas las palabras van a estar separadas de coma y las segundas van a estar en minúscula, máximo 5, ¿ya? Ojo, porque hay revistas que dicen que la separación de las palabras claves son con punto y coma, ¿ya? O que todas las palabras claves empiezan con mayúscula. Ojo, depende de la revista. Aquí ustedes son los que tienen que escoger la revista y adaptar su contenido a lo que ustedes pues más prefieren. Por acá dice que debe ser, bueno, hablan de 5 términos simples, significa de una sola palabra. Por ejemplo, emprendimiento, es una sola palabra. Pero si yo pongo espíritu emprendedor, ya es un término compuesto, ¿ya? Puede ser espíritu emprendedor estudiantil, también puede ser, ¿ya? No hay problema. Por aquí está hablando, dice, utilizando el código GEL. ¿Qué significa? Que ponen la palabra, pero también tiene que poner en la parte de abajo código GEL y ponerle las iniciales. Dice, la letra con el número o los números que corresponden o que se vinculan a la palabra que ustedes utilizaron en la parte de palabras claves. Aquí incluso hay también otro enlace para poder entrar a la UNAM a chequear eso. Pero yo he intentado con esta opción. Oh, sí me sale también, ¿ves? Bueno, el momento que intenté no me salía originalmente. Pero bueno, yo también les copié a ustedes un enlace. No sé si es el mismo enlace, pero fue el que también me dio acceso. Este ASTRAP, que es el inglés, si se dan cuenta, esta parte es en cursiva. La de arriba no era en cursiva. Si se dan cuenta. La de abajo, sí. El ASTRAP y el keyword es en cursiva. Ojo, depende de la revista. ¿Ya? La introducción. Esta revista tiene lo que es introducción, tiene lo que es metodología, tiene los resultados y tiene las conclusiones también. La discusión, tiene la discusión, las conclusiones y las referencias bibliográficas. Esta es la estructura y es la que ustedes tienen que ver
y velar de que cumplan ustedes con este contenido. Aquí, en introducción, les detallan bien bonito todo lo que necesitan incluir dentro de la introducción. Hay revistas que no lo mencionan. Vamos a ver, vamos a buscar dentro de las revistas que yo les he ubicado a ustedes. Ejemplos, para no solamente basarme en ECA Sinergia, porque hay muchísimas revistas más, chicos. ¿Ya? Yo a ustedes les he compartido, he tenido la paciencia de buscar revistas y de compartir distintos enlaces para que ustedes tengan distintas opciones, no solamente una. Pero igual ingeniera, creo que la mayoría que estamos aquí vamos a usar Casi Energía, los que estamos aquí conectados. Pero Entonces, quien quita, eso, hay una porque creo que estructura, puede ser, a ver, Kenny, ¿por qué solamente en una? Si hay tanta variedad, ¿ya? Y puede ser que no, en las no, otras o sea, revistas haya, escúchenme, puede ser que en las otras revistas esté esta estructura mucho más sencilla y ustedes mismos se están limitando a una sola, ¿ah? Entonces, ojo con eso. Ustedes mismos se están poniendo la soga al cuello, en otras palabras, ¿no? Depende mucho de lo que ustedes realmente quieran. Entonces, por ejemplo, vamos a ver. Espera. Directrices para autores. Miren, aquí también hablan de artículos de investigación, lo que antes no había en la otra en forma detallada. Dice, artículos de investigación, este tipo de artículos se presenta de forma detallada con los resultados originales de los proyectos de investigación en sus áreas de conocimiento. Un ratito. Ya. Claro, la experiencia un ratito. Ya. Me escribieron como 20 mensajes un estudiante ahorita. A ver, bueno, artículos de investigación, allí mencionan que es algo nuevo. En el momento que ustedes recopilan información, ese resultado va a ser algo nuevo. Pero cuando ustedes recopilan información de revisión bibliográfica, simplemente lo nuevo es el análisis que ustedes van a hacer, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos artículos de revisión. Proporcionan un resumen amplio de investigaciones sobre cierto tema y un análisis, ese análisis viene de ustedes, sobre el estado del arte, o sea, sobre la información que han encontrado y las perspectivas de futuro. O sea, en base a eso, ¿cómo ustedes ven que se presenta el panorama actual y futuro en el campo específico? Dice. Presenta resultados de investigación desde un punto de vista analítico, o sea, que ustedes como autores analicen lo que la temática que están investigando y lo que otros autores han ubicado. Interpretan y critican a los distintos autores, dice, interpretativo y crítico del autor sobre un tema específico recurriendo a fuentes originales, que son fuentes bibliográficas, donde debe presentar una cuidadosa revisión bibliográfica de por lo menos 50 referencias. Ojo, yo les estoy pidiendo solamente 20. No importa que la revista les pida 50. Es simplemente para que ustedes se den cuenta. Miren que aquí se afirma nuevamente lo que yo les estaba explicando, que las revistas mínimo te piden 40 o más fuentes bibliográficas para hacer un artículo de revisión. Cuando es un artículo de investigación, pues suelen pedirte hasta menos fuentes bibliográficas porque como vas a recopilar información, pues todo ese proceso, entonces suele haber esa diferencia, ¿ya? En la investigación, bueno, aquí hablan de las partes importantes que son la introducción, la metodología, los resultados y las conclusiones, ¿ya? Además, se suele incluir la revisión de la literatura, discusión, limitaciones, aplicaciones gerenciales, entre otros. Estas investigaciones originales tienen una extensión máxima de 4.000 palabras. Eso es el contenido
el contenido mínimo que acepta esta revista para poder saber dentro de esas 4.000 palabras cuántas páginas corresponderían. Allí te están dando la pauta para saber cuántas páginas son las que deberían de tener como mínimo un artículo para este tipo de revistas, ¿no? Lógico. Bueno, aquí también hay otro caso que se habla del reporte de estudio de casos, ¿ya? Estos artículos, dice, este tipo de estudios se utiliza en las áreas de las ciencias económicas y empresariales para informar de la aplicación de metodologías teóricas probadas en organizaciones y sectores económicos, ¿ya? Los artículos de reflexión o revisión y aporte de casos de estudio tendrán una extensión mínima de 3.000 palabras y no extenderse a 5.000. O sea, estos artículos de estudio de casos y de revisión son un poco más pequeños que aquellos de investigación, ¿ya? Ligeramente, entre 4.000 palabras los unos y acá 3.000, ¿ya? Bueno, ellos también aceptan notas de investigación, que dice, este tipo de artículo consiste en un resumen de los artículos de investigación y tendrá extensión entre 1.500 a 3.000 palabras. Más o menos esto es lo que ustedes están haciendo en su mayoría. Ok, aquí habla manuscrito, se ve en línea, estructura. Aquí habla de una presentación y portada. Aquí están hablando de el título, nombres y apellidos de los autores, la afiliación o código ORCID, que ustedes ya lo tienen, el resumen, 200 palabras. Miren que casi en está 250. El Astra, pues lógicamente lo mismo, ¿ya? Y aquí hablan de 3 a 6 palabras claves. En Ecas Sinergia solamente hablaban de 3 palabras si son compuestas y de 5 si son simples. En el manuscrito está la introducción, la revisión de la literatura. Esto no estaba en Ecas Sinergia, revisión de literatura. Materiales y métodos, análisis y resultados, discusión y conclusiones, agradecimientos, eso es opcional, los agradecimientos. Y el financiamiento, que eso también depende del tipo de investigación, ¿ya? Por ejemplo, estos estudios de casos donde aplican un modelo, allí sí hay un tipo de financiamiento dentro de esta investigación. Declaración de conflicto de intereses, estos son cosas adicionales, ¿ya? Que pide la revista en sí. Pero como ustedes no van a enviar directamente a la revista, nomás quieren, es la estructura. En la estructura está introducción, revisión de la literatura, que es el marco teórico, materiales y métodos, análisis y resultados, discusión y conclusiones. En ECA Sinergia no tiene revisión de literatura porque la revisión de literatura va a ser parte de la introducción. Allí en la introducción ustedes tienen que poner marco teórico, tienen que poner objetivos, tienen que poner o definir el problema de investigación y la justificación o el por qué ustedes van a investigar. Entonces, es simplemente para que ustedes pues puedan hacer un análisis comparativo entre esta otra revista. Déjenme ver. Ya. Por ejemplo, aquí, en la introducción de Ecas Sinergia, aquí tienen que ustedes exponer por qué el tema es importante. La mayoría de ustedes optó por el tema de emprendimiento. El emprendimiento es importante porque si no hay emprendimiento, no hay, no hay dinamización de la economía, no hay fuentes de empleo, no hay desarrollo local, porque los emprendedores, aunque sean pequeños emprendedores, propenden a incentivar la economía, a generar el desarrollo. Imagínense que el día de mañana ustedes ya son profesionales y todos ustedes quieren, hacen, incursionan en el emprendimiento. ¿Cuántas fuentes de empleo existirían? ¿Cuánto tipo de ingresos adicionales existiría para ustedes, para sus familias, para sus amistades? ¿Ya? ¿Cuánta variedad de productos y servicios existiría para que las personas que compran, los futuros o los potenciales compradores, puedan tener distintas opciones? Todo eso genera que el tema de emprendimiento sea de real importancia, ¿ya? Es importante que la universidad se preocupe por apoyar o por incentivar el espíritu emprendedor en los estudiantes.
porque de eso depende mucho que quizás el día de mañana el estudiante, y eso es una triste realidad, chicos, que los graduados de la carrera o graduados de distintas carreras no tengan fuentes de empleo. Si no tienen fuentes de empleo, entonces simplemente pues, ¿qué pasa con su título universitario? No lo pueden ejercer, no pueden poner en práctica, no pueden, o tendrán que ocurrir a otro tipo de trabajo que quizás no apliquen sus conocimientos. Si ustedes se enfocan en el emprendimiento y si no tienen posibilidades porque han buscado y tocado puertas para poder ser parte de alguna empresa y ven que está un poco complicado, esa es la realidad ecuatoriana, entonces pues tienen la capacidad y el espíritu y las habilidades y las destrezas para poner su propio emprendimiento. Entonces, ¿la universidad qué está haciendo con respecto a aquello? ¿Realmente la universidad está motivando, incentivando, dotándoles de herramientas para que ustedes sean emprendedores el día de mañana o no? Entonces, es un tema de mucha importancia porque la universidad debería tener ese rol protagónico en ustedes. Por eso es que los temas están relacionados con la universidad emprendedora, del espíritu emprendedor, con las aptitudes, la capacidad de emprender, las ganas que tienen o no los estudiantes de ser emprendedores. Puede ser que la mayoría de los estudiantes de la carrera de administración digan, yo no quiero emprender, cosa que va contradictoria con el perfil de la carrera, con la malla curricular, con las asignaturas que se le han dado, porque eso significa, ir más allá, eso significa que todas las asignaturas que ustedes recibieron de primero a octavo semestre no les han servido de nada para desarrollar ese gusto por emprender, para poder desarrollar esas capacidades, esas habilidades, esas competencias para emprender, ¿ya? Entonces, todo eso hace, esa investigación que ustedes están haciendo, distintas investigaciones, nos ponen a reflexionar de que hay un problema o muchos problemas y quizás ustedes detecten esos problemas y se los pueda solucionar a través de la investigación que ustedes realizaron, ¿ya? Entonces tiene muchísima importancia el tema que ustedes están desarrollando. El de Kenny, que tiene que ver con la parte de la inclusión de las tecnologías, de las herramientas tecnológicas en los emprendimientos. Pues ya con eso, Kenny, el grupo de Kenny, porque no sé antes Kenny, ¿ya? Se va a dar cuenta de que qué tan rápido se han adaptado los emprendimientos de Puerto Viejo a las nuevas tecnologías o qué es lo que hace falta todavía para que ellos utilicen, adapten, cuál es el principal impedimento, porque eso puede ser hasta el fundamento para que los estudiantes vayan a hacer trabajo de vinculación con ese grupo de emprendedores, ¿ya? Para fomentar quizás el uso de herramientas digitales y potencializar aún más la comercialización de sus productos de aquellos emprendedores. O sea, tenemos aquí un sinnúmero de importancias que ustedes pueden considerar en esta partecita de lo que es la introducción. Justificación de la investigación, el por qué se investiga sobre ese tema. También tienen que ponerlo acá. Antecedentes bibliográficos relevantes que fundamenten la hipótesis y los objetivos planteados. Los antecedentes bibliográficos es simplemente buscar información bibliográfica, buscar los autores que más hablen sobre el tema y que ellos, en el momento que ustedes leen a esos autores, ustedes ya pueden tener una información preliminar del porqué de las situaciones para poder hacer una hipótesis. Por ejemplo, si yo hago una hipótesis de que todos los gorditos que hacen ejercicio media hora bajan de peso, yo digo esa afirmación, ¿por qué? Porque he hablado con doctores, porque he visto reportajes, porque he leído información de otros investigadores que a través de un régimen de ejercicio han puesto a un grupo de personas y han bajado de peso. Entonces yo puedo decir, mi hipótesis es un supuesto, una afirmación o una pregunta, ¿ya? Por ejemplo, en hipótesis yo puedo decir, todas las personas que caminan media hora bajan de peso. Perfecto. Yo voy a comprobar con mi investigación si es verdad. Coja un grupo de personas y controlo, hago que todos los días caminen 30 minutos, ¿ya? Y comienzo a ver si es que eso realmente me va a dar ese resultado o no. Puede ser que la hipótesis sea errada porque ese grupo de personas que yo escogí les encanta la comida y aunque ellos caminen, lo que hace el caminar es quemar las calorías y generarle más hambre y comer más y esas personas pueden ser que no bajen de peso o que suban de peso a pesar de estar caminando media hora. Entonces,
mi hipótesis, que está fundamentado en las investigaciones de otros autores, va a ser una hipótesis negativa. ¿Por qué? Porque esa hipótesis no se cumple. No significa que mi investigación se va al agua, no. Significa que yo estaba errada en mi hipótesis preliminar porque ya ejecutando la investigación me doy cuenta de que tengo que considerar otros factores adicionales que no consideré como investigadora. Solamente consideré el ejercicio, pero no consideré otros hábitos alimenticios, por ejemplo. O no consideré, no sé, algunas otros factores que también afectan al incremento de peso en ese grupo de personas que estoy estudiando, que estoy investigando, ¿ya? Entonces, estos aspectos relevantes que fundamentan la hipótesis son sacados de los antecedentes bibliográficos de lo que otros autores ya mencionan. Por decir, el autor Valdés en el 2020 menciona que una ciudad que tenga muchos emprendedores, un pueblo, un país que incentive el emprendimiento, se está asegurando el desarrollo económico, el desarrollo local o la disminución de la pobreza de ese territorio. Hay muchas investigaciones que lo dicen, lo fundamentan, nuestra lógica también. Entonces, una hipótesis puede ser eso, de que se disminuye la tasa de desempleo al incrementar la cantidad de emprendimientos a nivel local. Es una hipótesis, está basada en antecedentes bibliográficos y la puedo ubicar allí y yo voy a verificar si es que es verdad con mi investigación. Si mi investigación fuera análisis del impacto de los emprendimientos en la tasa de desempleo en el Ecuador, ¿ya? Eso, de allí yo puedo formar mi tema. Ok. Bueno, acá los objetivos planteados están relacionados con el tema, lógicamente, y que, pues, en base a lo que ustedes van leyendo, ojo también, el tema preliminar que ustedes escogieron, que está en la mayoría de ustedes vinculado con el emprendimiento, el momento que ustedes van leyendo un poquito más, los antecedentes bibliográficos, ustedes se van a dar cuenta y dice, bueno, como que quizás mi tema tengo que ajustarlo en esta parte, le voy a cambiar una palabra, pueden hacerlo. Recuerden que en investigación, el tema, los objetivos, pues todo, la metodología, todo puede cambiar. A medida que ustedes van investigando, van descubriendo nuevas cosas y están viendo y están nuevamente retrocediendo y ajustando. Y pueden ajustar el tema también. No hay problema en ese sentido. Pueden ajustar los objetivos. No hay problema en ese sentido. Pero el objetivo y el tema tienen que estar prácticamente es lo mismo. Tienen que estar muy vinculados, ¿ya? El objetivo planteado, el principal objetivo, que es el objetivo general, ¿ya? Aquí ustedes pueden mencionar el objetivo general y objetivos específicos, no hay problema, porque aquí hablan los objetivos planteados. El que no tiene que fallar, objetivo general. Y los objetivos específicos, si quieren los ponen, si quieren no los ponen, pero ustedes sí tienen que tenerlos bien en claro. ¿Cuáles son los objetivos o cuáles son aquellas metas que ustedes tienen que lograr para conseguir el objetivo general? ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? ¿Ya? Y poco a poco van ustedes construyendo esos objetivos específicos y alcanzándolos. Son aquellas metas que tienen que ustedes haberse planteado para poder desarrollar la investigación. Los direccionan, es una brújula que los direcciona a ustedes a ir por el camino correcto y no andar perdidos en todo un mar de posibilidades de investigación o un mar de emprendimiento, porque de emprendimiento hay mucho que hablar. Ok, aquí está hablando de incorporar bases teóricas que fundamenten el estudio. Estos son citas bibliográficas, ¿ya? Dice, es decir, precisar el porqué y el para qué de la investigación, ¿ya? Esto a través de las citas bibliográficas ustedes van a tener mucho más claro el poder editar el porqué de la investigación. Esta investigación se desarrolló, se lleva a cabo porque es un tema de interés para todos los estudiantes de la carrera de administración. ¿Y para qué? Para conocer la problemática o identificar falencias o situaciones que se pueden mejorar, ¿ya? Los antecedentes deben apoyarse con bibliografía actualizada. Recuerden, 2019, 20, 21, 22 y 23. Esa es bibliografía actualizada. Al menos el 60% tiene que ser de los últimos 5 años, ¿ya? Pero si ustedes tienen la gran mayoría de fuentes bibliográficas actualizadas, es mejor. Porque el conocimiento de ahora, especialmente después del COVID, es totalmente diferente al conocimiento que teníamos anterior, pre-COVID, dice, anterior al COVID.
Todo eso afectó bastante los emprendimientos, afectó bastante la forma de comercializar, los gustos y preferencias de los consumidores, etcétera, etcétera. Hasta nuestro pensamiento cambió. Ok. De estar redactado de manera congruente, ordenada, en secuencia, con la secuencia del artículo. Por ejemplo, siempre se suele escoger una parte del tema, una variable del tema para ir desarrollándolo. Después la otra variable la desarrollamos y después vinculamos ambas variables, ¿ya? Si las personas que están investigando, que son ustedes, tienen algún objeto de estudio, allí también tendrían que ubicarlo como parte de la introducción y hablar un poco como un pequeño antecedente histórico, qué sé yo, de aquella institución o aquel grupo de emprendedores a los cuales ustedes van a investigar, ¿ya? Acuérdense que no solamente es citar autores, sino que también ustedes tienen que en algún momento poner la opinión que ustedes consideran con respecto a aquel contenido que han cortado y pegado, aquel autor, ¿ya? Eso es la contribución de ustedes, el análisis que ustedes hacen con respecto a lo que dijeron otros autores. Aquí habla que hay que citar de acuerdo a las normas APA, séptima edición. También habla de que hay que poner sangría después del primer párrafo hasta continuar con el título siguiente. Esta introducción de Ecasinergia tiene que tener el 10% del total del artículo, ¿ya? Entonces, si lo hacen en una sola página que incluya todo eso, significa que este artículo va a tener 10 páginas en total, ¿ya? Pero esas páginas, dice aquí, en la misma deben mencionarse las referencias estrictamente pertinentes, no debe incluir datos ni conclusiones, ¿ya? Dentro de la introducción. Ok, metodología. Aquí ustedes tienen que plasmar cómo se estudió el problema. O sea, cuáles son los métodos que ustedes utilizaron. Esto ustedes ya lo hicieron de forma preliminar en el aula de clases y también lo hicieron un poco más ampliado para subirlo al aula. Ojo, a pesar de que ya lo tienen hecho, ustedes pueden, cuando finalicen de recopilar información, retrocedan un poquito a metodología y revisen de que todo lo que pusieron ahí se plasma dentro de lo que ustedes han desarrollado después. Por ejemplo, si yo aquí pongo, a ver, utilizo el método analítico sintético. ¿Qué significa eso? Que yo tendría que tener en algún momento un cuadro en donde yo analice cada uno de los autores y cada una de las propuestas que ellos están ubicando allí, ¿ya? Por decir, y en base a eso yo hago una síntesis y propongo mi propio modelo, propongo mi propia forma de hacer las cosas en consideración a lo que otros autores ya han mencionado. Eso es un análisis. Acuérdense que cuando yo analizo algo significa que yo voy desglosando, desfragmentando, descomponiendo en partes y mirando toda esa parte para después hacer una síntesis. Significa cojo las partes que a mí me interesan y las uno en una sola cosa, en un solo producto. Eso es método analítico sintético, ¿ya? Que lo desgloso, lo analizo y después cojo lo mejor, extraigo lo mejor y hago un solo producto final. Eso es un método analítico sintético, ¿ya? Por ejemplo. Entonces, la metodología que está aquí tiene que verse en el resto de la lectura del artículo. Si yo veo que en el artículo no hay algo, entonces me retrocedo a metodología y lo quito, porque no lo puedo evidenciar, no lo puedo plasmar. ¿Ya? Ok, aquí tienen que, aquí cuentan la historia de cómo tuvieron la información. ¿Ya? Aquí es redactar, o sea, utilizamos búsqueda bibliográfica en donde se trabajó con 20 autores que mencionaban sobre el tema de emprendimiento, del espíritu emprendedor, de la capacidad de emprender, de la intención de emprender. Se analizó las distintas formas en cómo ellos consideran o se enfocan para poder medir, no sé, el espíritu emprendedor, la intención de emprender. Y en base a eso se escogió los aspectos, los elementos más relevantes, los cuales sirvieron de mucho para poder aplicar
qué sé yo, una encuesta, una entrevista, un checklist al grupo objetivo o al grupo, a la muestra que nosotros obtuvimos, ¿ya? Entonces, todo esto, hasta la muestra tiene que poner acá. ¿Cuál es la población y la muestra? Ojo, eso solamente aquellos que hacen investigación de campo, ¿ya? Aquellos que hacen investigación bibliográfica, lógicamente van a poner la cantidad de autores que ustedes han revisado para la misma revisión bibliográfica. Pero aquí es describir. Dice que es necesario aportar la información suficiente sobre el tipo y el método de investigación utilizado de manera que cualquier investigador pueda abordar el estudio para futuras investigaciones. La información debe ser congruente con los objetivos planteados, ¿ya? Acuérdense que esta parte tienen que ustedes poderlos desarrollar. Miren, por ejemplo, acá dice, este apartado responde a la pregunta, ¿cómo se estudió el problema? Para esta revista se considera importante que el autor declare el tipo de artículo que se trata. Arriba está investigación, revisión bibliográfica, reflexión o discusión. Si se trata de un artículo de investigación, el autor debe especificar el tipo de investigación que sirvió de base al artículo, a qué paradigma corresponde, el tipo de diseño utilizado, se sustentada dicha clasificación en algún autor reconocido internacionalmente que debe ser citado según corresponda. Además, se debe declarar explícitamente el orden seguido de la investigación, la forma en cómo se hizo, la secuencia de pasos y la lógica seguida para obtener información. El primero, el segundo, el tercer lugar, ¿qué fue lo que ustedes hicieron? Y a partir de qué autor, de qué teoría, de qué método, metodología o investigación precede, se sustenta o justifica el orden seguido o no, ¿ya? Ok, los resultados. Los resultados plasman realmente, pues, después de toda su investigación, qué resultado obtuvieron. Si es una investigación bibliográfica, lo que yo les decía, esa tabla en donde resumen todos los autores con las metodologías o con los elementos que ellos creen indispensables, ¿ah? O las preguntas, qué sé yo, ahí se ponen los resultados. Si yo estoy haciendo una investigación de campo, aquí van los resultados de la encuesta, los resultados de la entrevista, la tabulación de esas encuestas, aquí van como parte de los resultados. Dice, la extensión de esta parte es aproximadamente el que contiene la esencia del artículo. Como dicen los cubanos, este es el pollo del arroz con pollo, ¿ya? Es lo importante que tenemos que aquí resaltar. O sea, una investigación siempre se vincula a un problema, pero tiene un resultado, y ese resultado tiene que plasmarse en esta parte, ¿ya? El resultado científico principal que se expresó como aspiración en el objetivo, aquí tiene que vincularse directamente lo que el objetivo menciona, el objetivo general, responde a las preguntas que encontró y también qué significan esos hallazgos encontrados. Hay que redactarlos de forma clara en tiempo pasado y pues acuérdense que aquí esta redacción es en tiempo pasado porque la investigación ya fue realizada. Una vez que ustedes realizan, redactan. ¿Ya? Yo sé que ustedes están redactando al mismo tiempo que están realizando la investigación. Por eso les estoy diciendo o recalcando de que la investigación o esta redacción tienen que ir poniéndola siempre en pasado. ¿Ya? Empezando desde el mismo resumen. ¿Ya? Para la construcción de esta sección se debe iniciar con la elaboración de tablas o figuras y posteriormente el contenido pertinente en función a estas. Las tablas y figuras también tienen una normativa de acuerdo a normas APA. ¿Cómo se tiene que poner? ¿Cuál es el título y cuál es el pie de página de estas tablas o figuras? ¿Ya? Dice acá, el primer párrafo de este texto debe resumir en frases concisas, claras, directas, que demuestre el hallazgo principal del estudio. Se debe interpretar y redactar los resultados de la investigación de manera que sirvan como aporte a la discusión. ¿Ya? Ojo, como siempre esta parte de resultados va antes de la discusión, acuérdense que estos resultados les van a dar a ustedes una postura, porque ya han tenido resultados de algo, sea que sea un artículo de revisión bibliográfica o sea que sea, dice, un artículo de investigación de campo. Ustedes ya tienen un resultado,
ya tienen una postura en base a esos resultados obtenidos que les va a servir para poder discutir en la parte de la discusión. Aquí está. Lo que está aquí previo, antes de la discusión, es la forma en cómo, de acuerdo a las normas APA, se tienen que poner las figuras y tienen que poner la fuente, ¿ya? Las notas de pie de página, las tablas, ¿ya? O sea, ahí nomás nos enseñan es cómo es que tenemos que presentar las tablas o las figuras. En discusión es donde nosotros vamos a discutir. Dicen que para discutir se necesitan 2 o más personas. La discusión científica se hace igual, pero es discusión científica. Significa que vamos a discutir lo que dicen otros autores en base a la postura que nosotros tenemos de los resultados obtenidos de esta investigación. Se menciona que es un aspecto clave en el manuscrito y en este apartado se pone a prueba esa capacidad de ustedes para analizar lo que otros autores dicen con respecto al resultado que ustedes tienen, a la postura que ustedes tienen, ¿no? Y dice aquí, se pone a prueba la capacidad que tienen ustedes de analizar y de autocriticar a los distintos autores, ¿no? O sea, autocrítica del autor sobre los resultados previos de otros autores en relación con los suyos. ¿Se acuerdan del ejemplo que yo les decía? El ejemplo de que si camino todos los días bajo de peso, ¿ya? Entonces, yo puedo discutir con los autores que mencionan que eso da resultado. ¿Por qué? Porque los resultados que yo he visto han dado un efecto contrario. No se ve la presencia de que al caminar 30 minutos los sujetos, objeto de mi estudio, han bajado de peso. Y yo puedo discutir, yo puedo decir, no estoy de acuerdo con lo que dice tal autor, porque de acuerdo a los resultados obtenidos con los sujetos estudiados, con 20 sujetos estudiados, con los cuales durante un mes se les hizo seguimiento, no existió pérdida de peso alguno, más bien hubo incremento. Esto lleva a considerar de que estos autores no consideraron otros factores como los hábitos alimenticios, sobre factores de salud, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, yo ya tengo con mis resultados cómo discutir a esos autores que dicen lo contrario, ¿ya? Entonces, aquí en discusión es eso, es buscar autores que mencionen cosas que ustedes consideran que no son correctas. ¿En base a qué? No solamente que creo que, no, en base a la investigación realizada con los autores tal, con los cuales pues se está acorde a lo que ellos mencionan, pues se puede mencionar de que esto de acá parcialmente no se cumple en su totalidad por estas situaciones, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces aquí dice, miren, acuérdense, aquí se pone a prueba la capacidad analítica y autocrítica que tienen ustedes sobre los resultados previos de otros autores en relación a los resultados de ustedes. Hacen un contraste. Se presentarán los principios, relaciones y generalizaciones que los resultados indican sin ser recapitulados. Por otra parte, debe compararse e interpretarse los resultados obtenidos de manera directa, clara y precisa, contrastándolos con los objetivos propuestos. El autor debe exponer su propia opinión sobre el tema. Aquí es donde ustedes van a redactar mucho de su pensamiento, de lo que ustedes consideran, de lo que ustedes analizan, destacando aspectos novedosos y relevantes del estudio, indicando de qué manera los resultados se refieren a las expectativas y a la literatura anteriormente citada, así como menciona las limitaciones de la investigación. Entonces pueden decir, esta investigación o estos resultados son exclusivamente de este grupo de personas de tal edad, de tal sexo en la ciudad de Puerto Viejo. Puede ser que en ese otro país sí resulte efectivo caminar 30 minutos para bajar de peso, pero acá Manabí la comida es muy rica y eso no consideraron los otros autores porque no son manabitas, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta como ustedes ya pueden ir justificando, ir redactando, ir autocriticando y analizando con sus propias palabras de acuerdo al resultado obtenido, ¿ya? Mencionando, lógicamente, que ese hallazgo se encuentra es acá, en esta ciudad, ¿ya? No en este país, etcétera, etcétera. Ok, en las conclusiones se expresa en síntesis el resultado principal obtenido del proceso de investigación,
o de estudio efectuado indican de manera resumida y precisa las principales reflexiones que hacen ustedes como autores en relación a los objetivos y resultados de la investigación. No se debe incluir citas bibliográficas porque es del pensamiento de ustedes, no están referenciando a nadie. Y esto, acuérdense, en conclusiones, exclusivamente van vinculadas con el objetivo general, si tuvieran los objetivos específicos también, pero también con los resultados que obtuvieron, porque los resultados están direccionados a lograr esos objetivos, ¿ya? Y ya con eso ustedes han culminado la redacción de su artículo. Las referencias bibliográficas, de acuerdo a las normas APA también, pero si se dan cuenta, ya con eso han concluido todo. A estas alturas, muchos de sus compañeros ya están haciendo la recopilación de la información para tabularlas. Ya están en resultados. Solamente faltan el análisis de esos resultados, la discusión y la conclusión. ¿Ya? Y eso es lo que les pido, que durante esta semanita ustedes traten de culminarla. Lo que es la discusión, lo que es la conclusión y los que tienen pendientes los resultados que lo hagan. Porque acuérdense que antes del resultado tienen la metodología y esa metodología ustedes la terminaron en diciembre. Si la semana pasada yo les estuve revisando, era justamente revisando el avance que ustedes tenían. Acuérdense, ¿qué avance tenían? La introducción y la metodología. Ahorita, con esta clase, ustedes tienen que desarrollar durante estos días lo que son los resultados, aquellos que todavía no lo tienen y aquellos que ya están trabajando en ellos, ya directamente para que los incluyan en el texto, en su artículo, y ya vayan haciendo su propio análisis de esos resultados para que realicen la discusión que les acabo de explicar y las conclusiones. Ya con eso ustedes la próxima semana tienen terminada la información, tienen terminado su artículo científico. Recuérdense que nosotros de todas formas tenemos, yo la próxima semana voy a querer tenerlos en vivo y en directo para que ustedes puedan exponer su trabajo, ¿ya? Sus avances, verle hasta dónde han avanzado, ¿ya? Y acuérdense que nosotros la última semana, es más, si la próxima semana ya hay grupos que ya tienen todo concluido, podemos pensar en empezar las exposiciones ya calificadas de su examen, o sea, que adelanten el examen. Acuérdense que lo más tenemos es esta semana que estamos trabajando, vamos a ver, 9, tenemos la semana del 16 y la semana del 23, que es la semana de examen donde todos deberían de hacer su examen, ¿ya? Así que de la próxima semana, lo que les falta es muy poco, ¿ya? En la próxima semana ustedes ya deberían de tener concluido. Sino que yo igual voy a ver si trabajo hoy día, quizás, aunque estoy full clases hoy día, para tenerles ya la información en diapositiva, para que ustedes puedan utilizar esa diapositiva y puedan pues centrarse en ir realizando también la diapositiva. Para que aquellos que quieran y que ya hayan concluido todo, ya la próxima semana ustedes ya saben que con eso presentan el examen y ya conmigo han cumplido con todo y tienen que subir todo al aula virtual. No se olviden esas tareas del aula virtual, ¿ya? Ok, eso sería todo lo que les podría mencionar en esta bien detallada explicación de lo que son artículos científicos, redacción e investigación, ¿ya? Nuevamente digo, Ecasinergia no es la única opción, hay muchas opciones de revistas que ustedes pueden optar, ya depende del grupo con el que ustedes trabajen. Ahora, ¿alguna Bueno, preocupación, tema, algo que quieran ustedes mencionar? no, todo claro. Solo era para decirle que muchas gracias por la explicación y que pase bien. Listo, acuérdense, cumplan, culminen estos días, porque la próxima semana ya tienen que tener el trabajo terminado, ¿ya? Entonces, pilas con eso. Ok, me despido de ustedes, un gusto. En la tarde yo me vuelvo a conectar, pero apenas culmine la actividad de la carrera de turismo, para poderles, ya no les doy la clase, esta clase ya queda grabada para los chicos de la mañana y la tarde, ¿ya? Pero más bien para ver si alguno de ustedes tiene algún adelanto de su investigación que quieran o tienen alguna pregunta, pues puedan ustedes pues tener ese espacio conmigo. También va a ser virtual con el mismo enlace.
porque acuérdense que antes, eso hasta las 3:30, porque a las 4 comienzo clases con el grupo de seminario de titulación, ¿ya? Entonces, pues tengo que trasladar mi oficina para allá a las aulas de clases, etcétera, etcétera. Entonces, más o menos hasta las 3:30 yo podía atenderles con esa revisión. Bueno, eso es todo. Cuídense mucho. Buen provecho.